Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Continuamos en la carta a los Efesios y luego de haber visto nuestra identidad en Cristo y la salvación por gracia, hoy veremos cómo el Señor nos da una nueva ciudadanía. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hace 2 semanas vimos en Efesios 2 cómo es que somos salvos por gracia. Es decir, recibimos un favor que no merecíamos. El Señor nos ha dado salvación no por nuestras obras, sino porque a Él le plació salvarnos. Pero sí nos salvó para buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. El Señor preparó esas obras previamente, es decir, de antemano, para que nosotros andemos en ellas. Es en ese punto que Pablo dice lo que vamos a leer ahora en Efesios 2 del 11 al 13. Y la palabra del Señor dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo dice, por tanto, por lo dicho anteriormente, entendiendo nuestra identidad en Cristo y que esa identidad viene de la obra del Señor en nuestras vidas. Es importante que recuerden que sin Cristo, en su antigua vida, en el tiempo antes de conocerle, estábamos sin Él. No teníamos a Cristo con nosotros. Es sumamente importante que tengamos presente de dónde nos ha sacado el Señor y que no tenemos ningún motivo para creer que somos más que otras personas. Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso, que tenía creyentes judíos y también creyentes gentiles, es decir, personas no judías. Y les dice, acuérdense qué es lo que eran antes de conocer a Cristo. Es decir, hay un antes y un después. Para ambos, para judíos y para no judíos. Pero ahora les está hablando a los no judíos. Y les dice en otro tiempo. En el tiempo previo, los que no eran judíos, es decir, los gentiles, los que Pablo llama gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión. ¿Por quiénes? Por los que eran judíos, que eran parte de un grupo de varones que se llamaban circuncisión. Ahora, en el Antiguo Testamento, la circuncisión marcaba el pacto de Dios con Abraham. Entonces, las personas que no eran parte del pueblo judío no eran circuncidadas. No eran parte de ese pueblo de Dios. Y Pablo les está haciendo recuerdo a los gentiles que antes ellos no tenían ningún tipo de esperanza. Los judíos que físicamente fueron circuncidados llamaban a los gentiles
incircuncisión. Entonces, esa circuncisión era el sello del pacto que los judíos tenían y los gentiles no. Los judíos podían acceder a la palabra para conocer a Dios, los gentiles no. Lo peor de todo es que ese tiempo, esas personas estaban sin Cristo. Es decir, estaban completamente alejados de la posibilidad de ser parte de ese pueblo de Dios, de tener esa ciudadanía de ese Israel espiritual. Y estaban ajenos a esos pactos de la promesa. ¿A qué los llevaría esa condición? Obviamente, los iba a llevar a vivir sin esperanza y a no considerar a Dios. Y como vimos, eran hijos de ira y debían recibir la ira de Dios. No eran parte de ese pueblo de Dios. No tenían ninguna esperanza y menos tenían la esperanza de un Mesías. No consideraban a Dios y pensaban que lo mejor que podían hacer era negar la existencia de ese Dios de la Biblia. Y podían adorar a muchos dioses. Pero también eran ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, eran ajenos a todo lo que el Antiguo Testamento decía a través de esa promesa de la provisión de un Salvador, de tener salvación. Y esto los llevaría a vivir sin esperanza y pensar que Dios no actuará en el mundo. Pero, al darnos salvación, seamos judíos o no, el Señor nos da una nueva ciudadanía. Dice el versículo 13 que en Cristo Jesús, los que estábamos alejados, ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Antes vivíamos sin Cristo y podíamos estar circuncidados o no físicamente. Esa circuncisión hecha por mano de hombre. Y la verdad es que no nos importaba estar sin Cristo y no éramos parte del pueblo de Dios, no éramos hijos de Dios. Ahora, por su sangre, por Cristo, fuimos acercados. Ahora podemos decir que si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, somos parte del pueblo de Dios. Él nos hizo hijos y ahora le podemos llamar Padre. Podemos decir que somos ciudadanos de su reino. Tenemos una nueva ciudadanía y tenemos esperanza eterna. Y todos los que creen en Jesús, judíos y no judíos, ahora son un solo pueblo. Dice el versículo 14 que ambos, es decir, de los judíos que creen en Jesús y de los gentiles que creen en Jesús, Dios hizo un pueblo. Y Pablo usa una figura que era conocida para la gente de ese tiempo, para la gente que en algún momento había ido a Jerusalén. En el templo, en Jerusalén, antes de que fuera destruido el año 70 por el general romano Tito, había una pared que hacía división. Era una división que tenía a los gentiles fuera del templo, alrededor del templo, en el atrio de los gentiles. Y esa pared no permitía que los gentiles pasaran más allá en el templo. Porque si un gentil osaba pasar ese muro, incluso podía enfrentar la muerte. Y en cada entrada que había en ese muro,
Habían advertencias que decían lo que les sucedería a los gentiles que pasaran ese muro. Es decir, había una división. Los gentiles no podían ir más allá. No podían acercarse al lugar santo o al lugar santísimo, que eran una figura de la presencia de Dios. Pero en el versículo 14 dice que Cristo derribó en su carne esa barrera. Pero esa barrera espiritual, esa pared divisoria que impedía que judíos y gentiles estén en un mismo lugar alabando al Señor. Esto fue la obra del Señor, esa salvación por gracia que ya no necesitaba de la circuncisión, sino que llevó tanto a judíos como a gentiles a ser un solo pueblo. Y en Cristo Jesús vimos que el Evangelio, el mensaje de salvación, fue puesto a nuestro alcance. Dice, habéis sido acercados. ¿A quién? A Dios, por la sangre de Cristo. Qué hermoso es poder entender que en Cristo tenemos una nueva ciudadanía. Que no necesitamos un espacio físico. Que esta salvación es una salvación que actúa de forma íntima, personal, que no tiene que ver con una religión vacía, sino tiene que ver con lo que el Señor obró en nosotros para salvación. Qué hermoso saber que somos parte de una nueva familia, de un nuevo pueblo, donde ahora estamos con Cristo. Y esa nueva familia ha permitido que tengamos comunión. Es decir, que seamos parte de ese pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho hijos tuyos. Tú nos has hecho parte de tu pueblo. Tú nos has dado esa nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial. Y te damos gracias porque eso no ha sido por nosotros, sino por lo que tú has hecho en Cristo. Y te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a vivir esa realidad de que somos ciudadanos de tu pueblo, que somos hijos tuyos. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir esa realidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos de aquí a 2 semanas.